ver cómo queda, ¿verdad? Si se escucha o no se escucha. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Todos tenemos ya el libro de Judas. Vamos a usar para la predicación los versículos del 17 al 23. Judas 17. Judas 17 al 23. Judas es un solo capítulo. Es uno de los libros más pequeños de la Biblia, pero que más enriquece al cristiano. Y hablando de lo que trajo la hermana Nora al principio, nos invita a contender, a conocer la palabra para poderle darle a Cristo el lugar que Él merece en nuestras vidas. Amén. Entonces la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Versículos 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo para que obre en cada uno de nosotros. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia una vez más en este día, Dios, para pedirte en estos momentos, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Que nosotros podamos atesorar este mensaje, que podamos discernir, Señor, y conocer lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros, Dios. No permita que ninguno de los que está en este lugar salga de este lugar en la misma condición como llegó, Señor. Yo no conozco la condición de mis hermanos, Señor, pero tú sí las conoces, Señor, y en especial las de su corazón, Señor. Sabemos que algunos estamos quebrantados de salud, Señor, que necesitamos, Señor, de esa poderosa mano tuya sanadora, Señor, en nuestras vidas para poder seguir adelante, Dios. Pero más que nada, Señor, repara nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Estos corazones heridos, Señor, a veces maltratados, Señor, por algún que otro, Señor, que nosotros hemos podido darle oído, Señor, a algún pastor que se ha distorsionado de tu palabra, Señor, que se ha desviado de tu palabra y que ha causado en nosotros dolores, Señor. Permite que esos corazones sean sanados en esta hora, Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir llevando este mensaje de conciliación, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para poder llegar un día y estar delante de tu presencia, Señor, cuando Jesucristo vuelva por su iglesia, Dios. Así, Señor, que háblanos a cada uno de nosotros, Señor, y también háblale a aquellos que puedan ver este video, Señor, a través de las redes sociales más adelante, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Y la iglesia dice amén y amén. Amén. Judas, amén, pueden sentarse. Judas es una pequeña carta, ¿verdad? Pero con una información y una invitación a seguir a Jesucristo, a seguir la verdad, ¿verdad?
la verdad que Cristo nos dejó, que enseñó a los apóstoles primero, ¿verdad? Para que ellos se dieran a la tarea de esa gran comisión, ¿verdad? De llevar la palabra a toda criatura y a toda nación. Salomón usó unas palabras en el Proverbios 23, ¿verdad? Que son muy adecuadas para este día, donde Salomón dice, compra la verdad y no la vendas. Donde Salomón nos invita a escuchar esta verdad y no cambiarla. Y Judas aquí nos manda a defenderla ardientemente. Amén. Amén. Esta carta, Judas, que fíjese que yo meditando, ¿verdad? Mientras preparaba este mensaje, Judas era un nombre en ese tiempo muy usado. Además de Judas Iscariote, ¿verdad? El que traicionó a Jesús, el que fue creado para ese momento por Dios, ¿verdad? Para Dios demostrar su poder y su misericordia para cada uno de nosotros, ¿verdad? Había muchos Judas y cuando nosotros leemos los evangelios vemos de 2 o 3 Judas. Pero fíjese que después de Jesucristo morir en la cruz, ya nadie más pone Judas a un hijo. Ya usted no encuentra por ahí personas con ese nombre, ¿verdad? Ese nombre fue marcado para la eternidad como un traidor, como uno del que vendió a nuestro Salvador. Ya nadie más. Pero en aquellos tiempos había muchos Judas. Y este Judas que aquí se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo en el primer versículo, nos deja una enseñanza también. ¿Por qué? Porque este Judas, cuando nosotros vemos en los evangelios, era hermano, medio hermano de Cristo. ¿Por qué medio hermano? Porque Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo y los demás que nacieron de María fueron engendrados por José. Por eso es que son medio hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, fue engendrado sin pecado, ¿verdad? Pero usted conoce en los relatos bíblicos que hay un momento que Jesús está ante una multitud muy grande y su familia quiere hablar con él. Pero por el espacio tan reducido por aquella multitud, no podían pasar, lo envían a llamar, ¿verdad? Y le dicen, tu hermano y tu familia y tu madre, ¿verdad? Está allá afuera. Y él le dice, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? Mis hermanos y mi madre son estos que están aquí, que hacen la voluntad del Señor, ¿verdad? Estos que tratan de seguir la palabra de Dios, que tratan de aferrarse al mensaje de salvación, ¿verdad? De la obediencia que nosotros debemos a la palabra para que un día podamos ser salvos por Él, ¿verdad? Porque Él dio su vida por nosotros, derramó su sangre. Eso nos limpió del pecado y eso nos acerca a Dios. Pues entonces vemos aquí que Judas entendió eso. Judas entendió que ya él no era hermano como esa familia de que tenían la misma madre. No, Judas entendió lo que a veces muchos de nosotros no entendemos dentro de la iglesia, de que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el que salvó nuestras vidas, es el que nos llevó, es el que nosotros merecemos una obediencia absoluta hacia Él, porque muchas veces los absolutos ya no existen, aún dentro de la iglesia, ya no existen absolutos, ¿verdad? Pero Dios a través de su evangelio y Jesucristo a través de su predicación siempre habló de absolutos. No habló de puntos medios, no habló de 3 caminos. Solamente hay 2 caminos. El que te lleva a la salvación y el que te lleva a la perdición. Eso es un absoluto. O tú estás en el camino que Dios quiere, ¿verdad? Porque Dios quiere que todos se salven. Pero usted tiene que tomar la determinación. Y la determinación es un hoy. Le dije que
el relato que había traído la hermana Nora, ¿verdad? Y la predicación en un momento dado se iban a entrelazar, ¿verdad? ¿Y es por qué? Porque ese relato nos deja ver que después de muerto, usted no puede aceptar a Jesucristo. Usted tiene que aceptarlo en vida. Es hoy cuando usted tiene que tomar su determinación de seguir a Cristo y obedecer su palabra y contender ardientemente por el Evangelio. No es mañana, no es después de muerto. Al rico que estaba con Lázaro se le hizo tarde y pretendía que Padre Abraham, ¿verdad?, enviara a alguien a sus hermanos. Y le dice, no, si no escuchan a los profetas, si no escuchan a Moisés, si no se pueden sentar en esa cátedra que yo les he dejado, porque les he dejado mi palabra a ustedes, aunque se levanten de los muertos. Jesucristo se levantó de los muertos. ¿Y a cuánto usted le presenta el plan de salvación y le da la espalda? Aun cuando van a buscarlo. Hay un joven rico que se le acercó, maestro, ¿qué tengo que hacer? Cuando el maestro le dijo, ¿qué tengo que hacer?, midió el costo y dijo, oh, es muy caro para mí. Muy caro para mí. Un hombre rico, que no le faltaba nada. Solamente Cristo. Todo. Solamente Cristo. Lo que pasa es que Cristo usted no lo puede comprar con dinero. Usted tiene que comprarlo con un corazón contrito y humillado. Porque usted tiene que reconocerlo en su corazón. Y usted tiene que hacer lo suyo. Usted tiene que hacer lo suyo, hermano. Porque es usted el que oye el Evangelio. Cristo, el Espíritu Santo, toca su corazón, le da vida a su corazón para que usted pueda entender el Evangelio. Hay un misterio, hay un milagro. Hay un milagro. ¿Por qué? Porque la palabra dice que usted está muerto en delitos y pecados. Pero cuando usted escucha el Evangelio, si usted lo escucha y usted lo reconoce, es porque el Espíritu Santo hizo un milagro en usted. Porque los muertos no escuchan. Los muertos no pueden tomar decisiones. Solamente alguien vivo puede hacer eso. Y si usted hace eso, en ese momento, es porque el Espíritu Santo le dio vida. Él lo llamó. Y lo vamos a ver de aquí que vayamos siguiendo viendo este mensaje. ¿Por qué? Porque le dije, ¿verdad? Compra la verdad y no la venda. Refleja el hecho de que la verdad es un bien muy preciado en la Biblia. Después de todo, la Biblia dice, Dios de verdad, en el Salmo 31:5. El Señor Jesucristo, Dios en carne humana, está llena de gracia y de verdad. Juan 14:6. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Juan 14:17. Se sella la salvación de aquellos que aceptan la palabra de verdad. Efesios 1:13. Además, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Primero de Timoteo 3:15. Que protege y predica la verdad del Evangelio. Eso le toca a usted, hermano, y a mí. Proteger y predicar la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, como dice la carta de Judas, vendrán falsos engañadores, hermano. La última noticia. El mandamás de los católicos. El mandamás de los católicos, el Papa, ¿verdad? Y sin faltarle el respeto, ¿verdad? Porque mi oración es que el Espíritu Santo un día toque su corazón y él pueda volver a Cristo. Él pueda volver a Cristo. En estos días le dice al mundo que lo que Dios ha dicho que es malo, nosotros podemos aceptarlo. O sea, nosotros podemos aceptar las relaciones entre hombre con hombre, mujer con mujer, porque ellos también merecen ser parte de la familia. Pero la iglesia lo condena. La iglesia no lo condena la palabra de Dios. Dios hizo hombre y mujer. Dios estableció la institución familiar entre un padre y una madre.
no entre dos mujeres, no entre dos hombres. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio nos manda a procrearnos. Desde el principio. Esa fue la orden a Adán y Eva. Procrearse y llenar el mundo. Dos hombres no pueden procrear. Dos mujeres no pueden procrear. Por eso es que va en contra de lo que Dios pide en su palabra, hermano. Entonces, es tan difícil creer eso. Es tan difícil creer eso. ¿No? Lo difícil es que nosotros queremos complacer a todo el mundo. Amén. Pero la iglesia no está para complacer a todo el mundo. La iglesia está para obedecer la palabra de Dios. Amén. Esa palabra que para muchos dicen, que eso es arcaico. Es arcaico para ti, pero cuando Dios vuelva. Cuando Dios vuelva, ¿cómo tú te vas a presentar delante de Él? Porque todos vamos a ir a ese juicio. Entonces, ¿cómo tú te vas a presentar delante de Él cuando ahora tú lo pisoteas? Cuando tú pisoteas su palabra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos que somos cristianos, pero nuestro caminar va igual que los del mundo. Santiago dice que si usted es amigo del mundo, usted es enemigo de Dios. Vamos, ya. Usted es amigo del mundo, usted es enemigo de Dios. Usted no se puede convertir a los del mundo con esa excusa, ¿no? Porque a lo mejor así ellos entonces pueden venir a Dios. No, ese no es la forma. La forma es usted dando un buen testimonio de que usted es un hijo de Dios. Esa es la forma. Porque ahí es que el Espíritu Santo va a trabajar en ellos. Para que ellos puedan entender qué es lo que usted tiene, que lo ha cambiado, que es diferente a ellos. Pero si ellos se ven igual que usted, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna. No hay ninguna. Y esto no se trata en yo vestir, esto no se trata de que como yo... No, esto se trata en cómo yo camino delante de Dios. De eso se trata. Cómo yo camino delante de Dios. De esto se trata, de llevar mi cruz cada día. ¿Cuál es mi cruz? Lo que a mí me gusta que ofende a Dios. Pero a mí me gusta, pero ofende a Dios. Entonces, como ofende a Dios, pues yo cargo esa cruz de ¿qué? De que yo quiero agradar a Dios y no voy a hacer lo que a mí me gusta porque tengo una palabra que me dirige y voy a hacer lo que Dios quiere. Amén. Esa es la cruz. La cruz no es la suegra que no me quiere. La cruz no es el jefe en el trabajo que la tiene conmigo. No la tiene contigo, no sé, pero si cada vez que mira te ve en el teléfono. No la tienes contigo. Es que tú no sigues las reglas. Hay una orden y tú no las sigues. El ser humano no quiere seguir reglas. Entonces ese es el problema con los evangelios. Porque el evangelio te dice cómo tú tienes que vivir. Que no es a tu manera, es a la de Dios. Porque a quien tú tienes que buscar agradar no es a los hombres, es a Dios. Pero a través de agradar a Dios, usted ama a su semejante. Porque no hay forma de que usted diga que usted ama a Dios si no ama a su prójimo. Porque ese es el segundo mandamiento. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas a nadie lo que a ti no te gusta que te haga, para que tú veas que todo va en paz. Pero como siempre digo, en Puerto Rico es primero yo, segundo yo, tercero yo, y entonces Dios no existe. Porque mi prójimo no existe. Porque allá es, después que tú estés bien, lo demás no importa. Pero Dios dice no. Dios dice que si hay alguien que está mal, pues es preferible que seas tú el que esté necesitado y que no sea él. Que si tú tienes 2 jackets, dale uno. Aunque tú pases un poco de frío. Pero tienes que compartir. Que puedes desear el plato de comida que tienes, pero hay uno que lleva 2 días sin comer, dáselo a él. Porque tú ayer comiste. Te tocó pasar hambre hoy.
Eso es el evangelio. ¿Pero usted cree que hacemos eso? Por ningún lado. Aunque el pueblo de Dios a veces se olvida de la importancia de la verdad, el enemigo nunca lo hace. El enemigo nunca lo hace, nunca lo hace. Porque desde el principio usted ve a Satanás que va donde Eva y le dice, con que Dios dijo que no puedas comer de ningún árbol del huerto. Gracias. De ningún árbol del huerto. La misma Eva le dice, sí, no, yo puedo comer de todo. Con el único que no puedo comer es el que está en el medio, porque moriré. No, entonces viene la duda. Primero trató de desmentir a Dios y ahora trata de la duda. No, lo que pasa es que Dios sabe que tú te vas a hacer un Dios. Tú vas a ser igual que Él. Si es que Satanás no me tiene que decir que yo voy a ser igual que Él, porque yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo un entendimiento. Dios no hizo robots. Dios hizo seres humanos, hombres y mujeres con un entendimiento. Y te dejó la Biblia para que tú disciernas lo bueno de lo malo. Para que tú puedas discernir lo que es la relación estando con Dios y la relación fuera de Dios. Porque no hay otra relación. No hay un término medio. Hay absolutos con Dios. Entonces, o tú sigues como yo te digo, o tú te condenas. No te condena Dios, te condenas tú mismo. Me condeno yo mismo. Porque la decisión de ir en contra de Dios la tomo yo. Según yo tomo la decisión de servir a Dios, también tomo la decisión de ir en contra de lo que Dios dice. Entonces, ¿quién me condena? ¿Dios o me condeno yo? Me estoy condenando yo mismo, iglesia. Pero Juan nos invita, ¿verdad? Pablo nos invita, Pedro nos invita y ahora en esta carta también Judas nos invita a ¿qué? A seguir lo que Dios demanda de nosotros. El Nuevo Testamento reiteradamente advierte del peligro de los falsos maestros, apóstatas, representan para la iglesia. Mire, vaya a Mateo conmigo, 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces. Pablo, Hechos 20:29. ¿Qué dice Pablo? Hechos 20:29. Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Por qué? Porque los quieren dispersar. Pero el que es de Dios oye su palabra y lo sigue. El que es de Dios. El que pertenece al rebaño de Dios oye la palabra de Jesús y lo sigue. Entonces comparan el salvajismo engañoso de estos individuos en los ataques de lobos feroces con lobos feroces. Es que comparan esos falsos maestros, esos falsos profetas, Pedro, Pablo, el mismo Jesucristo, ¿verdad? Se levantarán y engañarán a muchos. Cuando usted va a Mateo 24:11. Mateo 24:11. Mire cómo lo dice. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, Pablo nos previene de todo eso. Cuando usted va a Primera de Timoteos 4, versículo 1. Mire a Pablo previniendo a la iglesia, previniendo a ese pastor joven, Timoteo.
Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ahí entonces siguen, prohibirán casarse, mandarse, abstenerse, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo las cosas que él se va a encontrar dentro de la iglesia. Donde van a venir algunos diciendo que son, pero no son. ¿Buscando qué? Destruir el rebaño de Dios. Judas, a pesar de ser medio hermano de Jesús, se presenta como siervo y nos deja una enseñanza a nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque él entendió que nada tenía que ver el que Jesús hubiese nacido de la misma madre que él si él no lo aceptaba como su Señor y Salvador. ¿Verdad? Yo siempre le he dicho a la iglesia, no es lo mismo yo aceptar a Jesucristo como Salvador, porque nadie quiere ir al infierno. Todo el mundo quiere ese Salvador. Ahora, aceptarlo como Señor son dos cosas diferentes. Porque cuando usted lo acepta como Señor, usted está sometiéndose a Él. Como que Él es el dueño de su vida. Ya usted no va a vivir para usted, ahora usted va a vivir para Cristo. Como Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive para Cristo en mí. Ahora yo vivo para agradar a Dios. Eso es que Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque yo vivo para agradar a Dios. Ya yo no vivo para mis deleites. Ahora yo vivo para agradar a Dios en todo lo que haga. Siempre le he dicho a la iglesia que es una buena obra. Yo hacer algo por alguien para que me lo agradezca. No, una buena obra es cuando yo hago por alguien para que él agradezca a Dios. Para que él mire a Dios. Porque Dios es el dueño de todo. Yo no tengo nada. Yo solo soy un medio administrador de lo que Dios me ha dado. Todo lo que yo tengo no es mío, es de Dios. ¿Por qué no he de compartirlo? ¿Por qué no he de compartirlo? Y máximo esto que me han dado por gracia. Porque yo soy salvo por gracia. Esta relación que yo tengo con Dios ha sido por gracia. Porque a Dios le ha placido. Entonces, ¿cómo yo no voy a compartir las escrituras con los demás? ¿Cómo yo no voy a compartir la palabra de Dios? ¿Cómo yo no voy a compartir el conocimiento que Dios me ha dado? Porque yo era brutísimo. Entonces, a veces queremos las bendiciones de Dios, cogerlas más que para nosotros. Es hora de preocuparnos por los demás. Es hora por invitar. La iglesia no se llena porque nosotros no invitamos. Amén. Porque a veces invitamos y entonces, como no vienen, es que no es mi trabajo. Mi trabajo es invitarlo. Y orar, oiga esto, porque nosotros invitamos, pero no oramos a Dios para que Dios toque los corazones de ellos. Ahí es que está la diferencia. Cuando su oración empieza a cambiar. Y usted empiece a orar para que Dios toque los corazones de aquellos con los cuales usted comparte diariamente, para que ellos puedan entender lo que usted poco a poco ha venido entendiendo. Nora lo decía muy bien ahorita esta mañana. Esto es por gracia, que Dios poco a poco ha ido abriendo en nosotros, en nuestro corazón, a través de su palabra, y hemos podido ir entendiendo. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que se han levantado con uno en la iglesia y no entienden ni un pepino? Se han quedado igual. Y llevan años en la iglesia. Llevan años en la iglesia. Pero no han propuesto su corazón, como lo propuso Edra. De conocer la palabra, de vivirla, para compartirla. Usted tiene que poner en su corazón eso. Conocer la palabra de Dios para ponerla en práctica en su vida, para compartirla. Porque usted tiene que ponerla en práctica en su vida. Usted no la va a poder compartir si no la practica. Porque parte de nuestro evangelismo es con nuestras vidas. Entonces, si tú no la practicas, es difícil que te crean.
Es difícil que te crean. Créame que es difícil que te crean. Si usted no la practica. Y si tú no la practicas, no vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Porque a veces decimos muchas cosas, pero solamente cuando la practicamos y decimos ponernos en las manos de Dios, entonces Dios empieza a orar en los demás y empieza a bendecirte. Y tú empiezas a ver que tu vida ha cambiado, que tu vida está cambiando, que las cosas salen como a tu favor y tú dices, wow, pero ¿y cómo es esto? Entonces todo empieza a caminar correctamente. ¿Por qué? Porque tú estás caminando correctamente. No hay forma de que tu vida cambie y que tu vida camine correctamente si tú no caminas correctamente. Pero cuando usted empieza a caminar correctamente y póngalo en práctica, haga el ejercicio, hágase un científico, pruébelo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio usted tiene que creer sin probar. En la ciencia, usted hace el experimento, o sea, usted estudia, hace el experimento y ve el resultado. Y cuando usted ve el resultado, usted lo cree. Por eso la ciencia y el Evangelio no mezclan. Porque aquí usted tiene que creer sin resultado. Amén. Aquí usted tiene que creer sin resultado. ¿Ah? Porque Cristo no ha vuelto. Usted no se ha muerto. Usted tiene que creer que Cristo lo va a resucitar. Porque sí hay un resultado. Cristo no se quedó en la tumba. Aleluya. Está vacía. La de Buda, los huesos se pudrieron. La de Mahoma, los huesos se pudrieron. Y todo aquello que no cree en Cristo, los huesos se pudrieron. La única tumba que se vació y al tercer día se levantó es la de Jesucristo. Amén. Amén. Siervo, la palabra denota ser posesión de alguien, así como sumisión absoluta y desinteresada hacia esa persona. En este caso, Jesús como Señor, en esta carta, dicha identificación, especialmente porque coloca a Judas en marcado contraste con los apóstatas. Judas se declaró él mismo siervo de Jesucristo. Él puede decir hermano de Jesús. No, él dijo hermano de Jacobo, un líder de la iglesia de Jerusalén, que lo reconocían como hermano de Jesús. Y él se pudo haber reconocido también. Porque cuando usted va a Mateo, donde habla de los hermanos y da los nombres, el nombre de Judas está. Porque este no fue Judas Iscariote el que lo vendió, el que escribió esta carta, no se crea eso. Este fue Judas, el que Dios mismo a través del Espíritu Santo transformó su corazón para poder decir, no es mi hermano, es mi Salvador. Es el que fue a la cruz por mí. Porque antes de Jesucristo ir a la cruz, ni los hermanos creían en él. Porque la palabra lo establece así. Ni los hermanos creían en él. Y todos los hermanos de Jesús eran menores que él. O sea, que él fue el que los levantó a ellos, dándole ejemplo. Pero no fue hasta que se levantó de la tumba que ellos reconocieron, en verdad, este es el Mesías esperado. En verdad, este es nuestro Salvador. Mientras no se había levantado de la tumba, no habían creído. Pero este Judas sí creyó. Por eso dice en el versículo 4, como dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los de que antes ha sido destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ese es Judas hablando. Pero ya Judas había dicho, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios, Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz, amor a los sesos. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados. Entonces, la palabra, como denotaba, ¿verdad? Los creyentes tenemos la certeza de que somos llamados, santificados, guardados y bendecidos por Cristo. Si usted no puede creer eso, usted está en tremendo problema. Usted está en tremendo problema. Y como le dije, en el Evangelio, usted cree sin probar. Usted tiene que creer sin probar.
Y esas son las cosas que tenemos que creer, que somos llamados, que somos santificados, que somos separados para Dios, que empezamos a vivir para agradar a Dios, que somos guardados por el Espíritu Santo, que está todo el tiempo ayudándonos para poder mantenernos, porque ese es el consolador, que cuando nos caemos nos levanta, porque toca el corazón de cualquier otro hermano para venir a alentarte, para venir a ayudarte. Para cuando está enfermo puede ir visitarte. Esa es la iglesia, ese es el evangelio de Cristo. No es que nos reunimos aquí, estamos esta hora, 2 horitas, a veces 3, porque nosotros después que terminamos nos sentamos a la mesa y compartimos el alimento, pero después hasta el domingo y los que vienen los jueves se vuelven a ver. Pero después de eso ni una llamada. Ni una llamada tan siquiera por teléfono. Pero a veces estamos en el Facebook, en el WhatsApp, en todas esas redes sociales, horas muertas. Y no nos acordamos de mi hermano. Que a lo mejor una llamada nada más lo levanta, le da aliento y dice, ay, verdaderamente vale la pena seguir adelante. Así es, hermano. Cosas tan pequeñas. Entonces, vamos a ver que a medida que la carta de Judas se acerca a su final, surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos como creyentes contender de manera práctica por la verdad a fin de ser victoriosos en una época de falsedades desenfrenadas? Porque el mundo todo lo que vende es una falsa. Lo que te vende es alegría y prosperidad efímera. Efímera, porque todo lo que ofrece el mundo se va a acabar. Nada es eterno. Lo único que es eterno es la vida que Jesucristo nos ofrece. Nuestra relación con Cristo, con nuestro Creador, con nuestro amado Padre, con ese que merece toda la gloria y toda la honra de cada uno de nosotros. Esa relación no se acaba. Entonces esa relación, Él a través de su Espíritu Santo la fortalece cada día más. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a leer las Escrituras, a orar, a buscarlo, a agradarlo. Entonces, en esa relación entra mi prójimo, porque yo empiezo a cuidar de los demás. Yo empiezo a cuidar de los demás. Yo empiezo a buscarlos. Yo empiezo a tratarlos diferente. Yo empiezo a enseñarle lo que Dios a través de su palabra me ha enseñado a mí. Así es que funciona esto, hermano. Así es que funciona esto. No es que yo me convierto en un santo y empiezo a caminar que no toco ni la tierra. No, al revés. Es cuando más apegado estoy a la tierra. Porque tengo que empezar a dejar de ser mío para ser de los demás. Es cuando me tengo que enrollar las mangas y ensuciarme para poder ayudar. No hay otra forma. No hay otra forma, iglesia. No la hay. Entonces, en otras palabras, ¿cómo podemos aplicar en nuestra vida la advertencia de Judas en cuanto a la apostasía? Mire una cosa. Judas reconoció que sus lectores necesitaban más que una simple advertencia, necesitaban un plan de ataque. En lugar de actuar simplemente a la defensiva, debería ser proactivo en su lucha por la fe. Usted tiene que ser proactivo en su lucha por la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces usted tiene que ser proactivo en la lectura de la palabra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en la lectura de la palabra es que Dios lo instruye a usted, es que Dios le habla a usted. Entonces, mientras Dios le habla, también usted viene y toma su tiempo y le habla a Dios a través de la oración. Y después, ¿qué hace? Va a poner en práctica lo que Dios le ha enseñado. Usted no se va a quedar con eso.
Usted no va a atesorarlo y a quedarse con eso. Ya yo llegué y aquí estoy bien yo. No, usted empieza a compartirlo. Usted empieza a sembrar. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a sembrar es porque usted está dando fruto. Porque si usted no es un árbol que da fruto, usted será cortado y echado al fuego. Eso no dice la Escritura. El árbol que no da fruto, ¿qué se le hace? Se le corta y para leña, para que caliente. Pero usted no quiere calentar, usted quiere alimentar. Usted quiere ser alimento para otro. Entonces usted empieza a llevar fruto. Usted empieza a poner en práctica lo que usted ha aprendido. No hay otra forma, iglesia. No se trata de gritar, de saltar en un culto y nada más. No, se trata de usted poner en práctica lo que conoce, lo que Dios le habla a usted a través de la palabra. De eso es que se trata. De eso es que se trata. No podían contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a menos que pudieran discernir entre la verdadera y la falsificación. Si usted no puede discernir entre lo que es verdad y es falso, entonces, ¿cómo usted puede compartir algo? Usted tiene que discernir. Ese discernimiento viene a través del conocimiento de la Escritura, porque entonces usted puede discernir. Por eso es que en el libro de los Hechos hay un grupo que yo siempre los saco, son los de Berea. Se convertían en nobles. ¿Por qué? Porque no solo escuchaban hablar de la palabra de Dios, sino que sacaban su tiempo y escudriñaban la palabra de Dios. Y yo le tengo aquí a ustedes una noticia. Esta iglesia se llama así mismo, escudriñando la palabra viva. Si hay alguien que debería, son los que pertenecen a esta iglesia. Porque tienen que darle honor a cómo se llama. Claro, escudriñando la palabra viva. Sé que los que pertenecen a esta iglesia deberían estar escudriñando la palabra diariamente. Diariamente. Porque eso es lo que los va a cambiar, eso es lo que los va a hacer diferentes, hermano. Si no es así, no puede ser. Tristemente hay muchos en la iglesia de hoy que tampoco tienen ni discernimiento espiritual. Ellos son mucho más propensos a permanecer en síntomas, con tendencias culturales, que a entender y apreciar la doctrina bíblica. Se quedan en algunas cosas que han aprendido, que han traído de otros lugares, pero no entienden lo que es la doctrina bíblica, el evangelio de Cristo, la doctrina de los apóstoles. En algunos casos, iglesias enteras han cambiado su enfoque de las claras enseñanzas de la Biblia a las necesidades sentidas de los pecadores. Quieren que el servicio de la iglesia sea cómodo y sin controversia. Como resultado, los mensajes que defienden son teológicamente débiles y las personas a las que sirven son doctrinalmente ingenuas. No conocen la doctrina de la Biblia. Por eso pueden ser engañados. Por eso se levanta cualquiera y le hace una explicación. Y usted ha escuchado montones de veces que no, que eso no es así. Pero ellos te las disfrazan. Porque son lobos rapaces. Y terminan llevándose el dinero de las iglesias. Porque eso es lo que buscan. No buscan hermanos que lleguen al cielo. Buscan hermanos que los mantengan a ellos. Ahí es que está la diferencia. Por eso son iglesias que no hacen nada por nadie. Solamente usted lleva su dinerito para que el pastor tenga un buen carro, tenga una buena casa y se dé buena vida, porque ni tan siquiera los enseña. Ni tan siquiera los enseña. ¿Eh? Pero ahí hay mucho chichichija, pero poca palabra de Dios. Ahí es que hay que tener cuidado, porque el chichichija es lo que le gusta al mundo. Eso es lo que le gusta al mundo. Donde usted puede aportar, pero sin ningún beneficio para usted.
Esas iglesias se encuentran indefensas contra el error. Mire, hay por lo menos 6 razones para la falta de discernimiento de la iglesia de hoy. 1. Minimizar. Lo primero que hacen es que minimizan la doctrina bíblica. Búsquese esas iglesias que el mensaje es de 20 minutos, pero los cánticos, la adoración, los grupos de danza, hacen 2 horas y media de culto. Pero la palabra de Dios, lo que predican son 20 minutos. Porque a mí me ha pasado. Me han invitado a sitios. Pero tiene que ser el pastor un mensaje de 20 minutos. ¿Okay? Entonces, y usted, la alabanza, 20 minutos. No, la alabanza es de 1 hora y media. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra, no la alabanza. La carne. Usted lo que busca es levantar su carne. Porque la palabra es la que te la controla. La palabra es la que te redarguye. La palabra es la que te confronta al pecado. Porque todo esto que está escrito aquí dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, en los versículos 6, 10 y 26, que es para tu ejemplo. Aquí las historias que están en la Biblia, no que es porque Dios quiere que usted conozca la historia, no, es para que usted se refleje en eso y no haga lo que hacían ellos. Para que usted aprenda por cabeza ajena y no aprenda a son de tortazos en la cabeza y entonces termine usted con un montón de chichones. Porque no hay necesidad de eso. Porque a usted se le dio el entendimiento para que usted pueda ver que aquel hermano se cayó allí y si usted va a pasar, se va a caer porque usted no es mejor que él. A usted le va a pasar exactamente lo mismo. O cuidado si le va peor. Entonces, de eso es que se trata el Evangelio. Entonces, sin embargo, la realidad es que la iglesia ha sufrido graves consecuencias por abandonar su compromiso con la sana doctrina. El compromiso de la iglesia de hoy no es con la sana doctrina, es una falsa adoración motivada por servicios centrados en el ser humano. La idea de yo venir a la iglesia hoy no soy yo. La idea de yo venir a la iglesia hoy es adorar a Dios, es darle alabanza a Dios, es escuchar su palabra, no es sentirme yo bien, no es que me alaben desde el altar, no es que me vendan sueños. Hermano, con que usted venga a la iglesia se le acabaron sus problemas. Tiene problemas matrimoniales, se le acabaron. Tiene problemas de salud, se le acabaron. Tiene problemas económicos, se le acabaron. No tiene casa, se le va a dar un techo. Mentira del diablo. Mentira. Si la palabra dice que a través de muchas tribulaciones heredaremos el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo usted va a ser moldeado? ¿Cómo usted? Mire, ¿cuándo es que el oro brilla? Cuando es pasado por fuego. Entonces, ¿cómo Dios le va a sacar a usted toda la corrosión que usted tiene? Tiene que ser pasado por fuego. Tiene que ser llevado a la prueba para que usted sepa dónde usted está delante de Dios. Porque Dios sabe cómo usted está. El que no sabe cómo está usted se cree que está bien y que va para el cielo y va de caminito a la condenación del infierno. Esa es la diferencia. Y eso es lo que hace mucha iglesia. Ahí, no, usted así está bien, no, usted no haga nada, usted no tiene que cambiar. No tocan el pecado en el sermón. Para que nadie no grite. Pues yo tengo mis callos, yo quisiera que me los pisaran. Para recordarme de que yo soy humano y que tengo defectos. Que no soy mejor que nadie. Que tengo mis necesidades y que estoy en un proceso de santificación a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios que me ayuda para consolarme.
para dejarme ver cuánto me falta, cuán distante estoy de la estatura del varón perfecto a lo que yo soy. ¿Eh? Entonces eso Judas lo entendió. Judas entendió que aunque Jesús había nacido en la misma matriz que después él nació, pero no eran iguales. Él lo entendió. No somos iguales. Tú eres mi Salvador. ¿Eh? Por eso la palabra, ¿qué demanda la palabra de nosotros? ¿Qué decía Juan? Yo tengo que menguar. El hombre más grande, nacido de mujer, Juan el Bautista, decía, yo tengo que menguar para que Cristo crezca. ¿Para cuántos de nosotros reconocemos eso? Cuando ahora el evangelio es que tú eres cabeza, tú no eres cola, tú tienes que estar siempre arriba. No importa. Si aquel está enfermo, si aquel tiene necesidades económicas, es porque no tiene fe. Mentira, que no tiene fe. La fe la tiene. Lo que pasa es que Dios en su palabra promete salvarme de la condenación eterna y librarme del pecado. Eso es lo que promete Dios en su palabra. Dios no promete en su palabra darme una vida de rico, darme una vida de cabeza, porque está establecido en la Biblia que la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, si la cabeza es Cristo y usted es cabeza, pues en otra área. Usted es cabeza, pues en la religión del enemigo. Porque en la religión de Dios, en las santas escrituras, la cabeza es Cristo. No hace falta más cabeza, es Cristo. Lo que hace falta es la demás parte del cuerpo. Que usted sea la boca para llevar el evangelio, los ojos para velarse, las manos para compartir con otros, los pies para caminar, para llevar a otros, para cargar, para poder ir a visitar a los enfermos, para ir a poder visitar a los que están en las cárceles, para eso. Pero cabeza usted no necesita hacer. La cabeza usted la tiene en la Biblia, la Escritura, y no la usa. Bastante necios que somos, porque la misma palabra lo dice. Queriendo ser sabios nos hicimos necios. Usted tenga tiempo, lea Romanos 1 del 18 en adelante, para que usted vea lo que Cristo hace con todos aquellos que dicen que son sabios. Los desecha. Número 2. En lugar de ver la verdad en términos radicales, que esto es algo que nosotros no lo vemos, mire. En lugar de ver las verdades en términos radicales de blanco o negro, muchos cristianos la tratan como algo gris. Porque lo llevan a un punto intermedio. Y si usted mezcla el negro con el blanco, ¿qué pasa? Es gris. Entonces, eso pasa con muchos cristianos hoy en día. Bueno, pero la Biblia es claramente contraria a eso. Hace distinciones absolutas entre el bien y el mal. No hay punto medio. O es bien o es malo. La verdad y el error. La fe salvadora y las falsas profesiones. Por ejemplo, la enseñanza de Jesús era blanca o negra. Él contrastó el camino ancho y el camino angosto. Eso fue lo que dijo Jesús. O entras por la puerta estrecha que te lleva al camino angosto, o entras por la puerta que te lleva al camino amplio, a la perdición. Hay un camino intermedio ahí. ¿Hay una mitad? No. ¿Hay un atajo para llegar al cielo? No. Tienes que entrar por la puerta angosta y caminar por el camino estrecho. ¿Bien? Por eso es que a través de muchas tribulaciones heredaremos el reino de los cielos. No es gozando de felicidad. Que vamos a tener gozo. Sí, vamos a tener gozo, un gozo espiritual, porque es el Espíritu que te lo da, porque es parte del fruto. Si usted es verdaderamente salvo, no importa la situación que usted esté viviendo, usted vive en gozo. Sí. Porque usted reconoce que su Padre Celestial está en control. ¿Por qué? Porque mi vida no es pensando aquí, hermano. Porque mi ciudadanía es celestial. Yo estoy pensando en mi vida en el cielo. ¿Cómo
Mire, ¿cómo es posible que Moisés pasara todas las que pasó en el desierto? Porque su mirada estaba puesta en la promesa de Dios después de la segunda venida. Si usted piensa, o si usted se conforma con tener su felicidad aquí en este mundo, pues quiero decirle que es efímero. A lo mejor duramos 70 años, a lo mejor algunos duramos 80, unos con un poquito más de bendición 90. Y se acabó. Esto es efímero, hermano. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Dios del cielo, que es eterno, que no tiene principio, que no tiene fin, ahí el gozo es diferente. Ahí el gozo es diferente. No importa lo que yo pase aquí, no importa lo que el jefe me haga, no importa lo que me haga mi familia, mis hermanos, mi vecino, no importa lo que nadie haga. ¿Qué me importa? Si Dios en su palabra dice, no temas al hombre, solamente te puede quitar la vida a ti. Pero la entrada al cielo te la doy yo. Esa no te la puede impedir nadie. Entonces, cuando usted empieza a mirar, buscando llegar allá, entonces su vida va a cambiar. Su entorno va a cambiar. Entonces, el contraste, ¿verdad? Nosotros lo vemos en Mateo 7, 13, 14, Mateo 24. El reino de Satanás, el reino de Dios, el odio y el amor. Por el contrario, la iglesia de hoy se aleja de los absolutos teológicos, prefiriendo en cambio aceptar de modo tolerante todo viento de doctrina. Vaya conmigo, Efesios 4:14. Gracias, Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos quedar como niños fluctuantes llevando por donde donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas de ¿qué? Del error. Las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel, vuelvo a lo mismo, en aquel que es ¿qué? La cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo. A su nombre, gloria. ¿Eh? Entonces, ¿quién es la cabeza? La cabeza es Cristo. Olvídese de eso que dicen, de que usted es cabeza y no cola. No, es hora de ser cola. Es hora de sentarnos en el asiento de atrás. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos y nos sentamos en el de al frente, pero el que hizo el fiestón, que es Jesucristo, te dice, este está reservado para fulano de tal. Entonces te tienes que ir cabizbajo a tu lugar. No, deja que Cristo te llame. Deja que el que te invitó te siente donde quiera sentarte. Porque Él es el dueño de la fiesta. Es Cristo el dueño de la fiesta. Pero recuerde que debe ir bien vestido. Debe ir bien vestido. Debe ir como para la ocasión. A ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el que no está bien vestido para entrar a las bodas del Cordero, también será sacado y dejado fuera. ¿Verdad? Que nos dice también en el Evangelio. Entonces, ya hemos visto dos, ¿verdad? La tercera, como parte de su estrategia evangelística, la iglesia de hoy se quiere parecer más al mundo. Sin embargo, como le dije al principio, Santiago dice que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Usted no puede ser amigo del mundo y ser amigo de Dios. Usted no puede hacer las dos cosas. O usted está con Dios o no está. Son absolutos. Son absolutos. O estás con Dios o no estás. No hay punto medio. Dios le dice a una de las iglesias en Esmirna, en Apocalipsis, ¿qué le dice? Como de haber estado caliente, ahora te has puesto frío, tibio, te vomitaré de mi boca. En Apocalipsis usted ve 7 iglesias, solamente 2 se mantuvieron firmes.
Las otras 5 cambiaron. Cambiaron. No mantuvieron. ¿Por qué usted cree que hoy no va a ser igual? ¿Cuántos dicen, si yo estuviera en aquellos tiempos, no hubiera crucificado? Y Jesucristo le dice, no, si ustedes mismos reconocen que ustedes son de la descendencia, por ser de la descendencia están igual. Están igual. Nosotros tenemos este adelanto de tener la Biblia completa. Ellos ni la tenían. Y con todo y eso, muchos dentro de la iglesia viven igual o peor que ellos. ¿Por qué? Porque no usamos de ejemplo. No usamos el ejemplo que Dios nos ha dejado. No queremos escuchar a Dios. Mire, primera de Juan 2, 15, 17. Un librito antes de... 2 libritos antes, ¿verdad? Porque primera Juan tiene 3 cartitas antes de Judas. Primera de Juan 2, 15 al 17. No amen el mundo en las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa? Que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted hace la voluntad de Dios, usted va a permanecer para siempre. Pero si usted pone su mirada en el mundo, usted va a desaparecer. Usted va a desaparecer. ¿Por qué? Porque usted está caminando en contra de Dios. Usted no es siervo de Cristo. Ser amigo de Dios nos hace enemigos del mundo. Y viceversa. Nos engañamos al creer que la clave para ganar a los perdidos se encuentra en imitarlos. A veces nosotros queremos convertir la iglesia como parte del mundo para que la gente del mundo se sienta bien en la iglesia. Pero la idea de la iglesia no es que la gente del mundo se sienta bien en la iglesia. La idea de Cristo es que la iglesia reprenda al mundo. La idea de Cristo con el pueblo de Israel era llevarle un mensaje a los demás pueblos, porque Dios quiere que todos sean salvos, que nadie perezca. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Lo primero que hizo fue: no te queremos como rey, ponnos un rey, a imitar al mundo. Como todos los pueblos tenían rey, ellos querían un rey. Ellos tenían el mejor rey. Dios mismo se comunicaba con ellos, les había puesto unas leyes, todo el mundo comía, todo el mundo tenía, pero quisieron imitar al mundo. Y hoy nosotros hacemos eso en la iglesia. Hoy nosotros queremos traer al mundo a la iglesia y que el mundo se sienta bien en la iglesia. Hacer lo mismo que hicieron los israelitas. Negamos a Dios por tal de que el mundo venga a la iglesia. Entonces ahí viene, hacemos grupos de danza, entonces ponemos a las nenas a bailar en el altar para que deleiten los ojos de aquellos, porque usted no conoce el corazón de los hermanos. Entonces le pone a sus hijas a bailar y a mover su cuerpo. Y algunas veces mal vestidas. Nosotros no hace mucho fuimos a una boda y había una joven vestida y después con un traje bien rojo, bien llamativo, y era mejor que hubiera ido en pantalones, porque era lo mismo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Por qué? Porque queremos llevar el mundo a la iglesia. ¿Por qué? Porque no educamos a nuestros miembros. No le decimos lo que la palabra dice para que puedan tener discernimiento y saber que a la iglesia venimos a adorar a Dios. Porque donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Dios en medio de ellos.
Entonces, no hay necesidad de que usted vaya a la iglesia a enseñar su cuerpo. Si eso lo tenemos en el mundo, eso hace la gente del mundo. Eso hace la gente del mundo. Pero entonces, o sea, hay que tener discernimiento. Hay que tener conocimiento, y eso viene a través del estudio de la palabra. Y Pablo sabía eso, por eso mandó a Timoteo. Mira cómo Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 2.15. Segunda de Timoteo 2.15. Hablando, perdón, ¿de qué? De un obrero aprobado, un cristiano aprobado, un cristiano que se debe a Dios. Recuérdale esto, exhortándole delante del Señor a que no contienda sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ahora, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo tú haces eso? ¿Cómo tú haces eso? ¿Y cómo tú usas bien la palabra? Tienes que conocerla. Si tú no conoces la palabra, no la vas a poder vivir. No la vas a poder usar en ningún lado. En ningún lado la puedes usar. En ningún lado la puedes usar. Entonces, tú tienes que conocerla. Entonces, como Pablo decía eso, le digo eso. Ahora vaya a 2 Corintios 4:2. Ahora, ¿qué usted tiene que hacer? Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Ya no andamos escondiéndonos. Ahora andamos al aire libre para que nos vean nuestro caminar. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, dejamos que el mundo, ¿qué haga? Nos juzgue por nuestro caminar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos confiado en Dios y hemos empezado a estudiar su palabra y estamos viviendo por ella. Entonces le llevamos un mensaje al mundo con nuestro caminar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Así funciona eso. El libro de los Hechos elogia a los de Berea, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Pero hoy día casi no se encuentra ese interés por la verdad. Por eso usted ve a la iglesia, los días de oración, los días de estudio, está vacía. Los días de cantar y alabanza están llenas. Cuando el predicador se extiende, empiezan a mirar el reloj. Ay, cuando este terminará. Ay, santo, qué largo se le ha hecho hoy. ¿Sí? Ah, sí. ¿Por qué? Porque es Dios hablándote, porque es la palabra. Entonces eso no te gusta, porque eso a la carne no le gusta. A la carne lo que le gusta es el movimiento y la emoción. Pero cuando Dios empieza a darte fuerte, ahí, cuando Dios empieza a tocarte la llaga, ahí entonces, si este se callara, Señor, dale un mensaje más cortito. ¿Por qué? Porque vamos para la iglesia, pero no tenemos el deseo en el corazón de compartir en la iglesia. Vamos para la iglesia, pero hemos hecho ya compromiso en el día del Señor. En el día que supuestamente es para el Señor. ¿Por qué? Porque parece que usted Dios le ha dado poco, porque usted no tiene mucho que agradecer. Por eso usted va una horita a la iglesia y basta. ¿Ya?
porque usted no tiene nada que agradecerle a Dios. Por eso sus tiempos de oraciones son de 10, 15 minutos, más que pidiendo. ¿Por qué? Porque usted no le pide a Dios que lo haga un instrumento de Él. Usted no le pide a Dios que le transforme su corazón, porque usted está muy a gusto con las cosas que usted piensa y con las cosas que usted hace. Pero pregúntese si Dios está a gusto con su vida. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si Dios está a gusto con mi vida, si yo estoy haciendo lo que Dios demanda en su palabra. Entonces, por eso muchas veces nos quedamos y tratamos a Dios como algo indiferente. Porque como no lo vemos, pues lo tratamos como algo indiferente. Porque aún dentro de la iglesia no podemos mentalizarnos de que Dios está en medio nuestro. Porque esta es la palabra de verdad, lo leímos ahorita. Y aquí dice que donde hay 2 o 3 reunidos, Él está ahí. Entonces, ¿por qué yo tengo que dudar de eso? Porque yo no puedo creer que Dios está en medio de mí. Si la palabra dice que su Espíritu Santo está en mi corazón, si verdaderamente yo lo elegí como mi Señor. Ahora, si mi elección fue de boca para afuera, pues claro, lo leímos ahorita también. Usted no tiene el Espíritu de Dios, por eso las cosas de Dios a usted la incomodan. Por eso usted no puede escuchar un sermón largo. Por eso usted no puede tener comunión con Dios en su aposento. Ahí, mire para que usted vea lo que es la inconsistencia del mundo. Habemos muchos que quisiéramos tener más tiempo libre para estar con Dios. Entonces, hay quienes lo tienen y buscan qué hacer para no estar con Dios. ¿Eh? Pero entonces se quejan de cómo van sus vidas. Entonces, está aquel, el que se esfuerza, el que sale corriendo, el que termina una cosa y quiero llegar a tiempo para la iglesia. Está aquel que viene suavecito y está bien, sí, ellos van a estar ahí, el culto es hasta la 1, está el pastor predicando, después se sienta a comer, está bien. Pero no hay ese compromiso, hay el compromiso suyo con Dios, de estar antes, con Dios. De buscar que Dios te lleve ese anhelo de tú encontrarte con Dios en la iglesia. Porque Dios está en todo lugar, pero hay sus sitios indicados. Y la palabra le llama a casa de Dios, casa de oración, puerta del cielo. A su casa lo invita a que usted vaya a su aposento, pero no le dice que es casa de Dios, puerta del cielo, no, es su aposento. Y lo invita a que usted en su aposento lo busque y se derrame delante de Dios y le grite las cosas que le tiene que gritar y decirle a Dios y pedirle que le cambie lo que tiene que cambiarle. ¿Ve? ¿Para qué? Para que haya esa privacidad, porque a Dios no le interesa humillarlo, a Dios lo que le interesa es salvarlo. ¿Eh? Entonces usted humíllese delante de Dios, hágalo en su aposento, pero como cuando le llevaron la moneda a Jesucristo, ¿qué le dijo? Dele a Dios lo que es de Dios, o sea, lo que le toca a Dios, dáselo a Dios, lo que es del César, dáselo al César. A mí no me den lo del César, a mí dame lo mío, porque yo di mi hijo por ti. Yo merezco respeto de tu parte hacia mí, porque aunque tú no lo creas, no me respetes hoy, porque cuando llegue el día del juicio, tú vas a pagar tu desprecio. Cuando tú pienses que yo voy a abrir las puertas de los cielos y nunca la abres, y puerta que Dios cierra, no hay hombre que pueda abrirla.
Por eso la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Y te aporta todo lo que tú necesitas para ser salvo. Tú no tienes nada que aportar. Ok, la quinta, cuando el pueblo de Dios no confronta el pecado y la herejía, es imposible detectar la maldad dentro del cuerpo. La congregación inevitablemente acumula más y más miembros no regenerados, incrédulos, que se sienten cómodos porque sus asuntos del pecado nunca se abordan. Después de todo, la congregación que piensa de modo incorrecto en cuanto a la santidad muestra que también piensan erróneamente acerca de la verdad. Si usted no tiene un buen conocimiento de Dios, usted está en un grave problema. Porque usted le va a servir al Dios que el enemigo, el Dios de este mundo, le pone en su mente. Pero no es el Dios bíblico. ¿Ves? Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya eso de que Dios sabe cómo yo soy, Él así soy. Eso no funciona, hermano. Dios sabe cómo usted es y lo está llamando a que usted cambie. Y lo va a hacer. Entonces, usted puede cambiar de acuerdo a sus condiciones o puede cambiar de la forma drástica que Dios lo quiera cambiar. O también puede que Dios no lo cambie y lo deje para que se pierda. Porque en la palabra Dios dice, no contenderé con el hombre porque carne es. Al principio lo dice, no contenderé con el hombre porque carne es. Porque nuestros pensamientos no son como los de Dios. Estamos muy por debajo. Mire, una sexta y última razón para la falta de discernimiento en la iglesia es el vacío incontrolado de madurez espiritual. El vacío encontrado de madurez espiritual. Quienes tienen una comprensión superficial de la Biblia, vaya conmigo, vamos a comparar esto con Marcos 12:24. Mira cómo le dice Jesucristo mismo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted ignora las Escrituras, usted está ignorando el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, no se casarán y se darán casamientos, sino serán como los ángeles que están en el cielo. Pero respecto a los que muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Así que vosotros muchos erráis. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la complacencia y las cosas de Dios como si el cielo fuera aquí hoy, en este tiempo. Y nos olvidamos que el cielo es algo que viene. Es una promesa de Dios de vida eterna en el futuro. Entonces, mientras yo esté aquí, voy a estar mirando esa promesa. Yo voy a vivir mi vida aquí. Pero ¿qué dice Pedro? Mi ciudadanía es celestial. Empiece a mirar como ciudadano celestial. En un momento, Pedro le dice a Jesús, que no te acontezcan estas cosas. Como quien dice, oye, no vayas a la cruz. ¿Pero por qué tienes que morir? Porque era un plan de Dios. A esto yo he venido, decía Jesucristo, a hacer la voluntad de Dios. Y eso a nosotros se nos olvida. Que hay una voluntad de Dios que nosotros tenemos que vivir y cumplir. ¿Y qué le dice Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino aquí en la tierra.
Entonces tenemos que tener cuidado que dejemos de mirar para arriba para mirar a la complacencia aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, sin embargo, esas son las mismas personas que llenan la mayoría de la banca todos los domingos. Estas son las personas quienes tienen una comprensión superficial de la Biblia, un débil entendimiento de la sana doctrina y un punto de vista deficiente acerca de Dios. No cuentan con la capacidad necesaria para discernir. Sin embargo, esas son las mismas personas que llenan la mayoría de las bancas cada domingo. Vaya conmigo, ya casi por lo último, Hebreos 5, 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14 dice: porque debiendo ya ser maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche, que es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En el ejercicio de qué? Del bien y el mal. Si usted no tiene el discernimiento, usted no va a poder separar el bien del mal. Conclusión: la sobrevivencia y prosperidad espiritual de los que amamos a Cristo, especialmente en tiempos de creciente apostasía, exigen gran perseverancia y cuidado. Debemos estar a la defensiva, recordando lo que la Biblia dice acerca de la presencia de falsos maestros. Además, debemos ser prácticos, proactivos y practicando. Debemos ser proactivos y practicando de modo diligente las disciplinas de estudio bíblico, de oración y obediencia, mientras anticipamos con anhelo el regreso de Cristo. Mientras nosotros esperamos a Cristo, debemos practicar la lectura de la Biblia, la oración, pero debemos anhelarlo. Debe ser un anhelo para nosotros. La vida cristiana siempre ha sido un peregrinaje y una batalla espiritual, pero su final será triunfante. Mire, estas tres cosas. Un peregrinaje, lea Hebreos 11. La batalla espiritual, lea Efesios 6, versículos 10 al 18. Pero su final triunfante lo va a ver en Apocalipsis 18 al 22, en los capítulos, ¿verdad? Debido a que Dios es todopoderoso y a que su glorioso nombre está en juego, podemos confiar sin reserva alguna en su promesa de guardar a sus santos. En un día nos presentará delante de su trono. Dudar de la realidad de esa promesa es dudar de Dios mismo, pero aceptarla es encontrar gozo sin fin y consuelo eterno, iglesia. Amén. El gozo que nosotros necesitamos está en la Biblia. Si usted no lo tiene, es porque no lo está buscando donde debe ser. Lo está buscando afuera. Por eso su gozo no le llega. Pero cuando usted empiece a buscar el gozo que la Biblia trae, usted lo va a encontrar. Porque Él está ahí esperando por usted. Amén. Dios, una vez escuché esto. Dios siempre está esperando que usted lo busque. Dios anhela ese tiempo de oración suyo en su casa, en su aposento. Dios anhela ese tiempo que usted dedica para leer las Escrituras. Con anhelo, con deseo, con todo su corazón. Igual como anhelamos los viernes que llegue el día de pago, así debemos anhelar tener esa relación con Dios. De buscar a Dios, de sentarnos, de escucharlo hablar, de leer su palabra y después de saber, de escucharlo hablar, derramar nuestro corazón a través de la oración. Amén, iglesia. Amén.
Vamos a ponernos de pie. Pero, hermano, mire cómo dice el Salmo 95. Venid, clamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, clamémosle con cánticos, porque Jehová Dios es grande, Rey, grande sobre todos los dioses. Amén. Pero los cánticos, la alabanza y los cánticos, nosotros tenemos que entender que para nosotros saber cuáles son los cánticos y las alabanzas que Dios demanda de nosotros, tenemos que conocer la palabra. ¿Ve? Porque si yo no sé cuáles son los cánticos que alegran a Dios, puedo venir a la iglesia a cantar canciones de amor. Pero eso no es lo que busca Dios. No sabemos todos que no podemos venir a cantar. No creas que no lo sabemos todo. No creas que no lo sabemos todo. Y si no, búscate a Malcolm Witt, cómo empezó y cómo está cantando ahora. Búscate los cantantes cristianos, cómo empezaron y cómo se han ido desviando. ¿Por qué? Porque necesitan la economía del mundo, porque Dios no los sostiene. Porque Dios conoce sus corazones. Entonces empiezan a desviarse de cantar aquellas canciones gloriosas para Dios a empezar a cantarle al mundo. ¿Para qué? Para poder venderle disquitos al mundo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más pudimos estar delante de tu presencia, Señor, y oírte hablar a través de tu palabra, Señor. Porque reconocemos, Señor, la necesidad en cada uno de tus corazones, de nuestros corazones, Señor. De tu palabra, Señor. De que tú obres en nuestros corazones, Señor. Que nuestro deseo ardiente sea de tener una relación contigo digna, Señor. De obediencia. Para hacer tu voluntad. Para agradarte con nuestra vida, Señor, con nuestro caminar, Señor, con nuestra voz. Que podamos comprender, Señor, la necesidad de darte el primer lugar en nuestras vidas, Señor. De que no importa las situaciones que estemos pasando, Señor, nosotros podamos entender, Señor, que tú eres el Dios soberano, que todo está bajo tu control, Señor, que para lo que para el hombre es imposible, Señor, para ti es posible, Dios. Tú eres el creador de todas las cosas, Señor. Y en tus manos nos ponemos, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves, Señor, a nuestros respectivos lugares, Señor. Que sigas cuidando de nosotros, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Señor. Sosteniendo nuestras vidas, Señor, para tu gloria y para tu honra, Dios. También queremos pedirte, Señor, y darte gracias, Señor, por cada uno de nuestros familiares, Señor, aquellos que ya te han aceptado, Señor, y primeramente aquellos que todavía no te conocen, Señor, para que tú puedas obrar en sus corazones y traerlos a tus caminos, Dios. Reconocemos tu presencia en nuestras vidas, Señor, y anhelamos, Señor, que cada día sea más, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Dios. Ayúdanos, Señor, a enderezar nuestras sendas, Señor, y atesorar esta palabra, Señor, como el tesoro más grande que podemos tener, conjuntamente con tu Hijo amado Jesucristo en cada uno de nuestros corazones, Señor. También te pedimos, Señor, por los alimentos que vamos a ingerir, Señor, y te pedimos que bendiga la casa que lo suplieron, las manos que lo confeccionaron, Señor. Pero más que nada, Señor, que salves cada uno de nuestros corazones, Señor. También te pedimos, Señor, por estos tiempos, Señor, en que los diferentes países están pasando
por elecciones de su gobierno. Sabemos que tú eres el que pone y quita reyes, Señor. Danos el entendimiento, Señor, para que a la hora de votar, Señor, tomemos un voto de conciencia digno de tus siervos, digno de ti, Señor. También te pedimos, Señor, que pongas asesores al lado de esos gobernantes, que sean temerosos de ti, Señor. Que las leyes que se hagan sean por el beneficio del pueblo y no por el beneficio de unos pocos que se enriquecen a causa del pueblo, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando, Señor. Llévanos, nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Continúa con cada uno de nosotros y ayúdanos a serte fiel. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Te lo pedimos. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya.